Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra de Lenguajes Electrónicos. Nuestro tema de hoy, bloques repetitivos for. En el video anterior nos habíamos centrado en el bloque repetitivo del tipo while y hoy vamos a explicar y vamos a aplicar cómo funciona el bloque repetitivo for. La diferencia entre un bucle while y un bucle for está en que en el primero el número de iteraciones realizadas depende del estado de la condición definida, pero en un bucle for el número de iteraciones se puede fijar a un valor exacto. Por tanto, usaremos el bucle for para ejecutar un conjunto de instrucciones escritas dentro de las llaves de apertura y cierre. Un número concreto de veces. Veamos cómo es la sintaxis de la instrucción. Tal como se observa, entre paréntesis se deben escribir tres partes diferentes, separadas por punto y coma. Estas tres partes son opcionales. Pueden omitirse cualquiera de ellas y son las siguientes. Primero que nada tenemos el valor inicial del contador. En esta parte se asigna el valor inicial de una variable entera que se utilizará como contador en las iteraciones del bucle. Por ejemplo, si allí escribimos x igual a 0, se fijará la variable x a 0 al inicio del bucle. A partir de entonces, a cada repetición del bucle, esta variable x irá aumentando o disminuyendo progresivamente de valor. Como segundo de los parámetros del for tenemos la condición final del bucle. En esta parte se especifica una condición del estilo de las utilizadas en el bucle while. Justo antes de cada iteración se comprueba que sea cierta para pasar a ejecutar el grupo de sentencias internas. Si la condición se evalúa como falsa, se finaliza el bucle for, continuando el programa tras su llave de cierre. Por ejemplo, si allí escribimos para x menor a 10, el grupo interior de sentencias se ejecutará únicamente cuando la variable x valga menos de 10. Como último de los parámetros tenemos el incremento del contador. En esta última de las tres partes es donde se indica el cambio de valor que sufrirá al inicio de cada iteración del bucle la variable usada como contador. Este cambio se expresa con una asignación. Por ejemplo, la sentencia x igual a x más 1 le sumará 1 a la variable x antes de cada nueva iteración del bucle, por lo que en realidad estaremos haciendo un contador que aumenta de 1 en 1 a cada repetición. Este cambio se efectúa justo antes de comprobar la condición de final del bucle. Veamos que es un sintaxis. Tenemos la instrucción for, abrimos los paréntesis y tenemos los tres valores de parámetros que analizamos y luego dentro de las llaves las instrucciones que se repetirán un número determinado de veces. Vamos a aplicar esto en un programa de ejemplo para poder entender cómo funciona. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo simple para poder explicar cómo es que funciona. Tengo conectado el Arduino Nano. En este caso está cargado el programita de Blink, como estaba, que había quedado de una clase anterior. Y lo que voy a hacer es ahora abrir un programa nuevo. Vamos a abrir un programita nuevo en blanco. Y vamos a implementar un simple contador. Primero necesitamos una variable. En este caso, por ejemplo, contador. Vamos a declarar un tamaño, por ejemplo, del tipo byte. Y lo vamos a inicializar en un valor, porque es buena costumbre que quede inicializado a pesar de que a veces no lo aprovechamos. De la clase anterior tengo conectado todavía el pulsador en la patita 3 y tengo conectado el LED. Vamos a aprovechar el pulsador ahora para realizar una experiencia. Veamos cómo. Primero que nada, voy a necesitar ver en algún lado el valor del contador. Por lo tanto, voy a necesitar la consola de comunicaciones. Así que vamos a iniciar la consola de comunicaciones con la instrucción serial begin, serial begin y la velocidad, que por defecto generalmente utilizamos 9600. Muy bien. Voy a implementar el for propiamente dicho. Vamos a borrar este código, este lo vamos a sacar. For, los paréntesis para colocar los parámetros y las llaves. Cuando doy enter aparece automáticamente la otra llave. No es necesario escribir las dos llaves, ¿no? Primero que nada, me daba para la variable el o la condición inicial. Por ejemplo, contador igual a 0.
luego era punto y coma, y necesitamos la condición de comprobación, por ejemplo, para contador menor a 10. Vamos a hacer, por ejemplo, menor a 10. Entonces, mientras sea menor a 10, vamos a estar realizando el conteo. Y luego, ¿en qué pasos vamos a incrementar esa variable? También podría ser decrementar, yo podría contar al revés. Ahora vamos a ver cómo. Entonces tenemos para contador igual a contador más 1. Lo que voy a hacer es contar desde 0 hasta 9, porque tiene que ser menor a 10. Y lo voy a mandar a la consola de comunicaciones. Con serial print ln para que baje la línea, si no me imprime todos los números juntos. Vamos a enviar la variable contador. Y en este caso tenemos que ver la cuenta en la consola de comunicaciones. Vamos a compilarlo a ver si estaba todo bien. No lo voy a guardar porque es una simple prueba. Y parece que está todo correcto. Lo vamos a subir al Arduino, ya lo tenía previamente configurado. Tenía configurado el Arduino Nano. Estaba bien el puerto de comunicaciones, así que lo voy a subir. No lo voy a guardar. Y veamos qué produce. Vamos a la consola de comunicaciones, al monitor serie. Y vemos que los números pasan a toda velocidad. En realidad es porque el conteo es muy rápido. Y está pasando a toda velocidad. Justamente porque es muy rápido. No le puse ningún delay. Tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, un delay 100 milisegundos. Para que por lo menos nos dé el tiempo de apreciarlo. Vamos de nuevo. Y ahora lo vamos a tener, o lo deberíamos de tener, con un retardo. Ven que va de 0 a 9 y vuelve a comenzar en 0. Muy bien. Esto como un simple ejemplo sirve. Vamos a cerrarlo y vamos a realizar ahora una variación en el código. Supongamos que yo quiero hacerlo al revés. Puedo hacer contador igual a 10 para contador mayor a 0. En este caso sería mayor a 0. Ahí está. Entonces voy a arrancar desde 10. Y mientras el contador sea mayor a 0, ahora necesito decrementar la variable, ¿no? Porque si yo lo incremento no va a funcionar. Y vamos a hacer para contador igual a contador menos 1. En este caso lo que vamos a implementar es un contador descendente. Y le voy a poner un poquito más de delay para que no veamos los números tan deprisa. Lo subo y lo probamos nuevamente en la consola. Ahora vamos a tener 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vuelve a comenzar. Fíjense que el 0 no, porque yo puse para mayor a 0. Si hubiese puesto para mayor o igual a 0, también me mostraría el número 0. De esta manera hemos implementado un contador que va subiendo o va descendiendo de acuerdo al caso. También, por ejemplo, podríamos realizar una cuenta. Supóngase que ustedes necesitan de 0 a 10. Como estábamos. Pero, por ejemplo, vamos a ir sumando de a 2. Vamos a hacerlo para números pares. Podríamos hacer esto y obtener números pares. Vamos a subirlo, 0 para menor a 10. Y ahí tendríamos números pares. Vamos a poner de vuelta el monitor serie. Y ahí vemos que cuenta de 0 hasta 8. El número 10 no lo cuenta porque puse para menor a 10. Y en este caso tendríamos la implementación de un contador para números pares. Con este simple ejemplo ya podemos ver toda la potencia de un bucle for a la hora de realizar conteos para ciertas tareas. Bien, vamos a realizar como ejemplo, vamos a crear un error a propósito. Miren, podemos realizar un conteo que esté mal y que sea infinito, que no pare jamás. Fíjense, vamos a asignar un error a propósito. Al contador le vamos a asignar un valor de 300. Hasta 310.
Por lo tanto, tendríamos que obtener un conteo desde 300 hasta menor a 310, o sea 309, incrementándose de a 1. Vamos a subirlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El programa no arranca en 300, sino que arranca en 44. Y por supuesto, jamás va a cumplir la condición final de 310, porque nosotros habíamos declarado una variable del tipo byte. El tipo byte puede contener valores de 0 a 255. Por lo tanto, nunca se va a cumplir la condición del for. Y vamos a crear un bucle del cual no va a salir nunca. Siempre tenemos que comprobar que la variable sea lo suficientemente grande para contener el número que queremos contar. Si no, de otra manera, vamos a crear un programa que va a funcionar erróneamente y no vamos a entender por qué. Si seguimos el número, que ya va por 174, vamos a ver que obviamente al valor final del contador de 310 no va a poder llegar jamás porque no lo puede contener. Lo que ha sucedido es que el número 300 es un número de 9 bits. Y como la variable contador solamente tiene 8 bits, el último de los bits se ha truncado. Por lo tanto, el 300 menos 256 nos da un 44, que es justamente el valor de comienzo. Y la variable llega hasta el final y se da la vuelta. O sea, arranca otra vez por el 0. Y este for va a ser infinito, no va a terminar jamás. Por supuesto, no nos está mostrando el valor que tiene que mostrar, entre 300 y 310, sino que nos está mostrando otro valor que corresponde a ese número que queríamos contar, pero truncado al tamaño de la variable. Cuidado con estos pequeños detalles porque podemos crear bucles de los cuales no salir más, como nos había pasado en el caso, por ejemplo, del while, en donde si la condición nunca es posible de comprobar, vamos a crear un bucle del cual no salimos. Y obviamente vamos a crear un programa que se queda parado en cierto lugar y funciona erróneamente. Muy bien, una última. Aprovechando que teníamos un pulsador, vamos a implementar un contador en el cual yo pueda poner un start. Miren, como ya habíamos visto, el while, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar la patita donde está la entrada. ¿Se acuerdan que estaba conectado en la patita 3? Por lo tanto, entrada es a 3 y necesitamos una variable para guardar el valor del botón, o sea, el estado, que va a ser igual a 1. En este caso, la patita 3 del Arduino se encontraba con una resistencia de pull-up de 10.000 ohms, si lo recordamos, a la alimentación. Aquí vemos que la resistencia de pull-up y el pulsador se encuentra de la patita 3 a masa. Por lo tanto, la patita 3 siempre va a estar a un valor de 1 y cuando pulsemos va a ser un valor de 0. Por eso lo inicializo en 1. Y tenemos que declarar la entrada como la entrada digital con la instrucción pin mode, y declarar que la patita 3 era entrada input. Ahí está. Ahora ya tengo para leer el pulsador. En este caso con Digital Read yo voy a poder leer el pulsador. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, en la consola serial print vamos a colocar un mensaje. En este caso, presione el botón para realizar el conteo. Y como ya habíamos visto la instrucción while en una clase anterior, hacemos while. Y vamos a establecer como condición que tenga que ser presionado el botón. O sea, mientras botón sea igual a 1, vamos a quedarnos dentro de este while. Y dentro de este while tenemos que asignarle a la variable botón el valor actualizado, ¿no? O sea, botón igual a Digital Read entrada. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo puse una condición para comenzar el programa, que es que se pulse el botón. Este while lo que va a hacer es retener el programa mientras el botón sea igual a 1, mientras no sea pulsado.
Recordemos que al pulsar se hacía 0. Y veamos qué es lo que sucede. Yo ahora le voy a pedir al usuario que presione un botón para poder realizar el conteo. Vamos a ver si todo está bien escrito. Si no me equivoqué en la sintaxis. No le cambié los valores que habíamos hecho la prueba. Vamos a poner de 0 a 10. Ahora sí. Lo volvemos a compilar. Y vemos qué resultado obtenemos. Ponemos monitor serie. Y recibimos el mensaje de presione el botón para realizar el conteo. Lo voy a presionar. Y al apretarlo se realiza el conteo. Y me vuelve a pedir el mismo estado. En realidad no lo actualicé al comienzo, fíjense. Este es un error mío porque yo al comienzo tendría que haber hecho digital read aquí. Para asegurarme de que la variable botón estaba actualizada. Miren, me había faltado eso. Volvemos a subir. Fíjense cómo siempre algún descuido puede provocar, obviamente, un funcionamiento inesperado. Y ahora tenemos. Presiona el botón para realizar el conteo. Aprieto y se realiza el conteo. Y nuevamente nos pide, presione el botón para realizar el conteo. Y presiono el botón y nuevamente realizamos el conteo. Fíjense que con un while ahora le agregué una funcionalidad a nuestro programa de conteo, que es que va a esperar que nosotros le demos la orden para realizar dicho conteo. Por ejemplo, si estuviésemos contando en segundos, podríamos realizar un simple cronómetro contando de 0 a 10 segundos. Bastaría con que nuestro delay sea de 1000 milisegundos y entonces estaríamos contando segundos. Si hacemos así, vamos a cerrar la consola. Estaríamos realizando un simple programa de cronómetro. Espera a que pulsemos el botón y cuenta 10 segundos. Con esta pequeña modificación y aprovechando la instrucción while que habíamos visto en la clase anterior, ya podemos agregarle una funcionalidad a nuestro simple programa que era de ejemplo. Muy bien, eso ha sido todo por esta clase y nos encontramos en la próxima.